Bueno, pues hoy empezamos con el segmento de las causas de muerte en el país. Les decía, hay un informe preliminar ya de estadísticas de defunciones registradas en 2021. Lo publica el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se llamaba Geografía Informática, le dejaron hasta ahí. Les decía también, la información definitiva va a ser en octubre, cuando hagan los cortes y hagan algunos cotejos, pero no va a variar mucho. Usualmente, año con año, no cambian mucho las cosas. Podemos decir que a grosso modo, pues ya está la información. Y sí, lo que podemos decir es que hubo una gran mortandad en nuestro país. Se contabilizaron más o menos 1.117.167 defunciones. Esto a partir de certificados de defunción de las oficialías de registro civil, servicios médicos forenses, que se complementaron con actas de defunción justamente también del registro civil y cuadernos de las agencias del Ministerio Público. La tasa de mortalidad general, por ahí tenemos una gráfica. Usualmente estas tasas de muerte general las publican por 1,000 habitantes, aquí las publicaron por 10,000 habitantes, da lo mismo decir 8.8 por 1,000 habitantes que decir pues, 88 por 10,000, pero pues sí podemos ver, como ven ustedes en la gráfica, más que detenernos año por año, que en esta gráfica nos muestran desde 2012, en donde pues por ahí tenemos en color más o menos oscuro, en color cafecito, la tasa de defunciones registradas. Recordemos que es registradas, hay que o pudiéramos añadir las no registradas que se dan, pues obviamente en personas desaparecidas que no se ha hallado su cuerpo, que esperemos que pues, sean las menos posibles, pero también en áreas rurales hay cierta cantidad de fallecimientos que en áreas marginadas no se registran pues por cuestiones económicas. La gente no tiene dinero para ir a una cabecera municipal a registrar a sus muertos. Esto puede ser más en niños, también puede ser en mujeres. En mujeres sabemos que si no hay en algunas comunidades vínculos, digamos, que afecten una muerte en términos de herencia, en términos legales, de propiedades, de dineros, etcétera, pues no se registran porque les sale muy caro a las familias ir a un registro civil en las cabeceras municipales, entonces pues quedan ahí, a menos que algún comisariado ejidal o alguna cosa de estas, pues sí vayan, cooperen y hagan este tipo de actas de defunción que se tienen. Pero insisto, mientras no se vinculen en términos legales en muchas comunidades, esto del registro no se lleva a cabo. Bueno, entonces en esta gráfica podemos ver que más o menos de 2012 a 2018 pues, tenemos una tendencia ligeramente ascendente, pero muy bajita. Y pues el brinco se empieza a dar, digamos, el punto de cortes hasta 2019, año en donde a partir de ahí brinca 2020. Fíjense cómo de 747,784 fallecimientos registrados se brinca a 1,086,743 y luego da otro incremento, 1,117,167 personas fallecidas. Y ahí pueden ver, por un lado, el total de funciones y por otro lado, la tasa, que siempre, bueno, los que nos hemos dedicado a la epidemiología y a medir este tipo de actos vitales que se llaman, o de registros vitales, pues siempre andamos como por 5.6, 5.8, etcétera, o 59 por 1,000, por 10,000, perdón, y se dio el brinco de 59 a 86, ¿no? Una cifra muy significativa que, pues, sí, por supuesto la podemos en gran parte, ahora sí que atribuírsela a la epidemia, a la pandemia del COVID. En este caso, de las muertes del 1,000,000 y pico de muertes registradas, el 57.6% fueron en hombres y 42.3% fueron en mujeres. Y en 734 casos de los que se tienen ahí, pues no se especificó el sexo de la persona. ¿Cuáles fueron las primeras causas de muerte en nuestro país? No sé si Jerónimo nos podrías pasar, ahí donde viene el listado de muertes. En primer lugar están las cardiopatías, lo que se conoce como las enfermedades del corazón, en donde pues ahí tuvimos 226,703 defunciones. Van a ver que en la gran mayoría de los padecimientos hay una, podríamos decirlo en términos de mortandad, una sobremortalidad en hombres que en mujeres. Esto si nosotros partiésemos de la hipótesis de que hay en términos estadísticos la misma cantidad de hombres y de mujeres. Bueno, en cardiopatías, pues 226,000, una cantidad muy considerable. Esto, recordemos, es atribuible a la dieta, es atribuible a la falta de ejercicio, por supuesto, pues todos aquellos alimentos industrializados que comemos.
y por supuesto también está la cuestión de la edad, ¿no? Estas son enfermedades que perfectamente en poblaciones jóvenes y aún en población adultas mayores pudieran prevenirse, pueden evitarse, pues ahora sí, con dieta, con ejercicios regulados, que pues ya ven que en México le entramos muchísimo a la Coca-Cola, a los refrescos, pues ahora sí que a las grasas, y pues esto pudiéramos ver una cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos por ejemplo, de enfermedades, pues ahora sí que vasculares, lo que se conoce ahí como la hipertensión, lo que se conoce también como la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, y la aterosclerosis, que es, digamos, cuando ustedes tienen la manguera, digamos, para ejemplificarlo, que tiene determinado diámetro y por dentro se va tapando, pues obviamente eso reduce la cantidad de líquidos, de sangre que puede circular por ahí, y eso también puede traer algunas complicaciones. En segundo lugar, COVID-19 con 224.239. Hay que decir también que el año anterior, es decir, en 2020, fueron 200.270 fallecidos, es decir, pues hubo casi, pues que 24.000 fallecimientos más. También, al igual que en el padecimiento anterior, 61% de estas muertes se dieron en hombres. Y aquí por grupos de edad, las y los de 65 años fueron los que más murieron por esta causa. Podríamos decir que prácticamente 1 de cada 2 de los que fallecieron por COVID en 2021 fueron personas de 65 y más años de edad. Si Jerónimo nos hace favor de pasar esta gráfica, que aquí podemos ver, no se ve muy bien, no se ven muy bien las categorías, pero nada más podríamos llamar la atención en lo que la barra de hasta arriba, que es la de 65 y más años de edad, es pues donde se dieron las mayores muertes, ¿no? Pueden ver en color como color durazno, es el caso de los hombres, y en el color verdecito o azulito, dependiendo si tenemos o no miopía y otras enfermedades oculares, pues es el caso de las mujeres. En el de 55 a 64 también podemos ver que fue el segundo grupo más afectado, de 45 a 54 fue el tercero más afectado, y así nos vamos con la pirámide de población, digamos, en términos de edad inversa. Después seguirán los de 35 a 44 años, los de 25 a 34, y luego hacia abajo, pues ya los de 15 y menos. De ahí que supongo digamos, las bases para haber estado empezando con los adultos mayores fue justamente las actividades, perdón, las posibilidades de riesgo que tenían por grupos de edad las poblaciones. Y luego la siguiente gráfica, Jerónimo, si nos las pasas, por favor, es la que tiene que ver con las olas de COVID. Ahora estamos justamente en otra. Recordemos que esta llega hasta 2021, hasta la semana epidemiológica, pues prácticamente hasta diciembre, y todavía no se contabilizan las de 2022, pero aquí podemos ver perfectamente las defunciones que se tuvieron desde el 2020, es decir, cuando empezó la epidemia o la pandemia, hasta 2021. Noten ustedes como el pico que se da por ahí entre 2020 y 2021, pues es demasiado grande. Después vino el bajón, después empezó a subir otra vez, y ahorita estamos con otro pico, no tan pronunciado, afortunadamente, como los anteriores, pero sí hay que tener cuidado, no hay que bajar la guardia. Efectivamente, estamos ahora con una variante que se llama Omicron, que es mucho menos letal, es mucho menos patológica, pero siempre pues hay la posibilidad de que si el bicho se sigue transmitiendo, pues por ahí puede surgir una mutación o una variante que puede ser más pues peligrosa para los seres humanos. La tercera causa de muerte que tenemos o que tuvimos en el país en 2021 fue la diabetes mellitus. Ahí tuvimos 142.546 fallecimientos, y aquí prácticamente sí fueron las mismas cantidades, o la misma proporción más bien, en hombres y en mujeres. 50.7% en hombres, y obviamente pues el 49.3% en mujeres. Sabemos que la diabetes mellitus está muy asociada a lo que tiene que ver con el exceso de azúcar, con la glucosa, también el sobrepeso, lo que tiene que ver con la falta de ejercicio nuevamente. Es decir, hay algunas actividades que nosotros pudiéramos tener que pudieran servir perfectamente para la prevención de este tipo de padecimientos. Luego vienen los tumores malignos con 142.500, con 90.525 fallecimientos. Aquí hubo más en mujeres que en hombres, un poco más, probablemente por las cuestiones que tienen que ver con el cáncer cervicuterino, cáncer de mama, con otros tipos de cáncer que son propios de las mujeres. Está después la influenza y la neumonía, que es otro tipo de virus, tipo de la gripe,
con 57.657, también 61% en hombres. Enfermedades del hígado, es decir, las hepatopatías que le llaman, con 42.097 fallecimientos. Aquí se fueron mucho más marcadas en hombres. Aquí, pues podemos decir que fue el 73% en hombres. Luego vienen las enfermedades cerebrovasculares con 37.453. Ahí fueron 51% en hombres. Y luego viene una categoría, pues que sí, que siempre llama mucho la atención, que es la de homicidios. En 2021 se produjeron 35.625 homicidios y aquí sí fue pues, mayoritariamente en el caso de los varones con el 83.3%, es decir, poco más de 8 de cada 10 homicidios se dieron en varones. Y es un indicador muy importante porque se utiliza mucho para hacer evaluación de los gobiernos. Y aquí por eso luego dicen que las estadísticas son las grandes mentirosas porque depende cómo uno las lea, uno las puede interpretar. Si nos pones una gráfica, Jerónimo, que tenemos por ahí de las defunciones por homicidios en los distintos gobiernos, aquí lo podemos ver, ¿no? Hemos podido ver en los distintos periódicos, sobre todo por los que no son afines a la 4T, que pues este es el gobierno que más fallecimientos por homicidios ha habido, ¿no? Que muchas muertes, etcétera. Y aquí, fíjense, hice este recorte del periódico Universal, que sabemos que no es pro AMLO ni mucho menos, en donde nos pone una línea de análisis desde la época de Carlos Salinas de Gortari. Aquí tenemos durante su gobierno, más o menos cómo andaba las cuestiones de homicidios, con un pico por ahí, después hubo un descenso, con Ernesto Zedillo Ponce de León, bajaron los índices de muerte por homicidio. Aquí estamos hablando solo de homicidios. Sí, fue como el tren en términos económicos con Zedillo, pero por homicidios, pues sí, bajó la tasa de homicidios. Luego vino la de Vicente Fox, donde volvió a haber otro descenso menos pronunciado que el de Zedillo. Aquí fue un descenso apenas del 1.62%, cuando Zedillo había tenido un 31.23% el bajón que se dio con respecto a Carlos Salinas de Gortari. Pero luego viene un señor llamado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en cuyo gobierno, comparado con el que le antecede, pues nada más hubo un aumento de homicidios del 192.85%. Teníamos una tasa de más o menos de 7 homicidios por 100,000 habitantes, y el señor Calderón, pues gracias a sus políticas y a sus colaboradores, como el señor Genaro García Luna, Palomino, etcétera, etcétera, pues la subieron muchísimo, prácticamente a 24 por 100,000, ¿no? Sobre todo por ahí de 2011, donde pues estaba el asunto muy, muy caliente aquí en nuestro país. Después vino un descenso por ahí, empezó Enrique Peña Nieto, donde hubo otro bajón, pero después, ya por ahí casi al término del primer año, del segundo año, empezó un aumento muy considerable de homicidios con Enrique Peña Nieto, y hubo un aumento del 59% con respecto, digamos, al promedio ponderado que hubo con Felipe Calderón. Y después llegamos al gobierno actual, al gobierno pues de Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente en estos, bueno, por lo menos en lo que está aquí medido, tiene pues más de 100,000 fallecimientos, cuando también tienen toda la razón. En todo el gobierno de Felipe Calderón hubo 121,000 y pico de homicidios. Sí es cierto, hay muchos homicidios en este gobierno, pero aquí habría que notar que ya el pico ascendente que se veía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se detuvo, ¿sí? Es decir, hay una especie que se llama meseta, donde pues, por lo menos se estabiliza por ahí, y hay un ligero, muy ligero descenso del 2.82% a lo largo, digamos, de lo que se está midiendo hasta el año que estamos analizando con ustedes, en donde, pues por eso, la gente que les diga que aquí ha habido muchos más homicidios que con Calderón, no, bueno, se proyectan más homicidios, porque si con Calderón hubo 121,000 y aquí en 3 años que se midieron hubo 109,000, pues sí, por supuesto sí va a haber más homicidios, pero insisto, también habría que ver cómo son las proporciones y cómo se guardan estas cosas en términos de medición y en términos de política pública, en lo cual, pues que quisiera uno que esto fuera mucho más pronunciado los bajones, pero pues ahí están las condiciones del país que tendrían que abordarse de manera integral y no solo desde el punto de vista militar.
Bueno, y dejamos la novena causa de muerte, que son los accidentes, prácticamente la misma cifra que homicidios. Estamos hablando de 34.627 accidentes, 77% también en hombres. Probablemente esto de que por ahí dicen algunas teorías que el hombre anda más en espacios públicos y la mujer más en espacios cerrados. Y finalmente, en la 10ª causa de muerte está la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es enfermedades crónicas del pulmón que pues dificultan la respiración, que dificultan el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono que el ser humano expele a la atmósfera. Y aquí el 53.5% se dieron en hombres. Hay que decir también que en este conglomerado de padecimientos, pues el 92%, es decir, prácticamente 9 de cada 10 muertes que ocurrieron en el país se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, y que pues ya una baja proporción se dieron por causas externas, ¿no? De las que sí se dieron por enfermedades, prácticamente la mayoría, 9 de cada 10, no se hizo necropsia alguna y solamente al 1% se le hizo, y hubo un cierto porcentaje que no se especifica digamos, en el informe del INEGI. Y en el caso de las muertes externas, ahí sí es totalmente distinto, ¿no? Prácticamente, pues, al 83% sí se les hizo necropsia y al 9.5% no. Hay que decir también que estas defunciones por causas externas, 84.759, si estamos hablando del 7%, no fueron por accidentes o hechos violentos. Hay que decir también que en hombres los homicidios fueron la 6ª causa de muerte que tuvimos aquí en el país en ese año. Hay que decir también que los meses con mayor número de muertes fueron el de enero, que por ahí hubo pues, 173.107 muertes. Estamos hablando prácticamente del 16%, y el otro mes es el que empezamos ahora, que es en agosto, en donde hubo el 11%, es decir, se dieron ahí casi 120.000 muertes, para ser exacto, 119.843. Ya que estamos hablando de muertes y también algo que nos atañe, es un informe que recientemente publicó el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para Migrantes, la famosa OIM. Este reporte es muy interesante, bueno, muy importante también, porque ellos hacen un registro desde el año 2014 y nos informan que desde ese año para acá, en el 2021, es decir, el año que estamos analizando, ese fue el año más mortífero del que se ha tenido noticia para migrantes en el continente americano. El año pasado, al menos, subrayen ustedes, al menos 1.248 migrantes murieron o desaparecieron en América. El 2019, que había sido el año que más migrantes habían muerto o desaparecido, pues habían sido 854 y ahora dimos el brinco a 1.248. Bajo este proyecto, se han registrado desde que llevan contabilidad más de 6.500 muertos o desaparecidos. Estamos hablando desde 2014, que les decía es el año que se empezó a llevar este registro. De ese total, fíjense ustedes, alrededor de 4.000 han ocurrido en la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, de 6.500, 4.000, estamos hablando casi de 2/3 partes, han ocurrido entre la que sucede entre pues, Estados Unidos o México y Estados Unidos. La principal causa de muerte que da esta organización es el ahogamiento, con 1.750, seguida de muertes accidentales, estamos hablando de vehículos, enfermedades o la falta de acceso a una atención sanitaria adecuada, la violencia y la falta de albergue, alimentos o agua. Hay que recordar que recientemente se dio la muerte de más de 50 migrantes que eran transportados ilegalmente dentro de un remolque, de un tráiler en San Antonio, Texas. Y qué decir del 9 de diciembre del año pasado, aquí en Chiapas, en que fallecieron 57 migrantes también en condiciones terribles. Déjenme contarles brevemente este proyecto, porque creo que es importante. Si alguna persona o alguien de ustedes que nos hace el favor de vernos, pues conoce de alguien, está buscando a alguien, pues podría perfectamente acercarse a este proyecto. Este proyecto de migrantes desaparecidos documenta casos de personas migrantes, como su nombre lo indica, incluye a refugiados y solicitantes de asilo, o que han fallecido en las fronteras de los estados, o que en el progreso migratorio, digamos, hacia un destino internacional, o ya murieron o no se sabe de ellos. Este proyecto fue desarrollado en respuesta a informes discrepantes, es decir, que no coincidían, sobre personas que habían muerto o desaparecido a lo largo de las rutas migratorias de todo el mundo, y particularmente tras 2 naufragios ocurridos en octubre de 2013,
cuando al menos 368 personas perdieron la vida cerca de la isla italiana Lampedusa. Por ahí hay algunas fotografías muy, muy lamentables para que aquí se dieron las cosas y que este proyecto es de las que justamente están empujando para que ya no se repitan este tipo de episodios. El proyecto cuenta con la única base de datos de libre acceso, por eso es importante que también pues, se familiaricen con ella en algún momento dado. Y bueno, esta base de datos está a nivel global sobre personas fallecidas, les decía, en trayectos migratorios en todo el mundo, no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo. Y estos datos se usan precisamente para dar forma a uno de los indicadores de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el 10.7.3, que está justamente relacionado al número de personas que mueren o desaparecen en el proceso de migración hacia un destino internacional. También la labor del proyecto apoya el Objetivo 8 del Pacto Mundial sobre Migración, que llama precisamente a los estados a salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos. Quienes están buscando a migrantes que han desaparecido pueden usar la información disponible en la página de recursos para las familias de esta organización. Finalmente, y esto hay que decirlo, pero es triste también comentarlo, pues desde 2014 hasta su último informe, más de 40,000 personas han muerto durante viajes migratorios inseguros. 40,000 personas, al menos. Los datos recopilados por el proyecto Migrantes Desaparecidos son testimonio de uno de los fracasos políticos más estrepitosos de los tiempos actuales. La Organización Internacional para Migrantes reclama que inmediatamente se provean rutas para la migración que sean seguras, humanas y legales. Si se cuenta, bueno, esta organización parte de la hipótesis de que si se cuenta con mejores datos, es posible formular mejores políticas que terminen con las muertes de los migrantes y aborden las necesidades de las familias que dejan atrás. ¿No les parece de mucha utilidad que sepamos este tipo de cosas y que en la mayor medida de lo posible, pues sí, los que nos encontramos en estados fronterizos o en estados de paso, de tránsito, pues podríamos perfectamente proponer nuestro granito de arena, por una parte, con este tipo de actividades, y por otra, por supuesto, presionando para que pues, el tránsito de personas sea precisamente pues, porque quieren hacerlo, pero no por necesidades de inseguridad, de empleo o por inseguridad alimentaria. ¿No les parece?